Vamos a preparar arroz meloso con verduras y setas. El arroz meloso es un intermedio entre el arroz seco y el arroz caldoso. Normalmente cuando cocinamos paella, aunque depende también de los gustos personales, los granos suelen quedar sueltos y sin caldo. Esto es lo que se denomina arroz seco. El arroz caldoso, como todos sabéis, es aquel que se sirve con bastante caldo, con bastante líquido, como por ejemplo el arroz del caldero del Mar Menor, en Murcia. Yo, sin embargo, en esta receta os propongo un intermedio entre ambas clases de arroz, es decir, entre el arroz caldoso y el arroz seco. Y vamos a hacer el arroz meloso. Para esta receta no recomiendo arroz vaporizado, y no lo recomiendo porque no obtendríamos esa cremosidad del arroz meloso, que es lo que le hace característico. También puede ser arroz integral, ya depende de vuestro gusto. Del tipo de arroz que elijamos y de dónde lo cocinemos dependerá el tiempo y el agua que utilicemos. La receta que yo os pongo a continuación está hecha en olla programable y tarda unos 10 minutos en hacerse. Si lo hacéis en paella tardará entre 20 y 30 minutos dependiendo de la clase de arroz. Si es integral tardará normalmente un poco más. Con respecto al agua que vamos a necesitar, en mi caso solo necesito que la suficiente para que cubra el arroz en la cubeta de la olla programable. Pero si utilizáis paella, la cantidad de agua necesaria oscilará entre una medida y media de agua o 2 medidas por cada medida de arroz. Tener en cuenta el arroz que utilizáis normalmente y que ya sabéis qué cantidad de agua necesita para añadirle un poquito más y conseguir esa cremosidad del arroz meloso. Vamos con los ingredientes necesarios para 4 personas. Un pimiento verde mediano de los de asar, un pimiento rojo mediano también de los de asar, 4 setas de cardo o bien de la clase que más os gusten o bien una mezcla, un calabacín mediano. Los grandes suelen tener muchas semillas por dentro y suele ser de carne más áspera. Unos 6 tomates cherry, aquí podéis poner también de la clase de tomates cherry que más os guste. 2 zanahorias medianas, tomate triturado para hacer el sofrito o bien un brie pequeño de tomate frito ya preparado. Ajo y cebolla en polvo, sal y pimienta, colorante alimentario o cúrcuma a vuestro gusto, y si no queréis que el arroz tenga ese color amarillo, pues no le pongáis ningún tipo de condimento. Seguimos con la preparación. Lo primero, tenemos que lavar bien la verdura. Yo lo suelo hacer poniendo agua con unas gotas de lejía que se apta para desinfectar el agua de bebida. La dejo unos minutos y después la enjuago muy bien con agua fría para que no queden restos de lejía. Partimos los pimientos en tiras o cuadrados de aproximadamente 1,5 dedos de grosor. Partimos las setas de cardo en tiras de 2 dedos de grosor aproximadamente. Y los tomates cherry los partimos por la mitad. Las zanahorias las partimos en tiras no demasiado gordas para facilitar su cocción, ya que las zanahorias, como sabéis, tardan más en hacerse. Los calabacines los partimos en rodajas finas, pero antes de incorporarlos a nuestro arroz y antes incluso de partirlos en rodajitas, debemos de probar los 2 extremos del calabacín. ¿Por qué os digo esto? Porque así sabremos si el calabacín amarga o no, porque si no lo probáramos y lo echáramos y estuviera amargo, pues nos arruinaría el arroz o la receta que estuviéramos haciendo en cada momento. Después, en una sartén, en la paella o en donde lo vayáis a hacer, ponemos a sofreír las verduras. Añadimos el ajo y la cebolla en polvo, la sal y la pimienta. Cuando ya estén sofritas, añadimos el arroz y lo sofreímos también. Yo sofrío el arroz porque en Murcia se sofríe el arroz. En Valencia no se hace así, por lo tanto os dejo a vuestra elección y a vuestro gusto el hacerlo sofrito o sin sofreír. Después añadimos el tomate frito para que se mezcle con todos los ingredientes que ya hemos ido echando, o bien el tomate triturado para que se sofría. Ponemos el agua
que podemos sustituir por caldo de verduras, teniendo en cuenta que si ponemos caldo de verduras debemos de llevar cuidado con la sal que añadimos, puesto que el caldo de verduras ya lleva sal. Añadimos el colorante, la cúrcuma o, si lo preferimos, nada, como ya hemos dicho anteriormente. Y vamos cocinando nuestro arroz y añadiendo agua o caldo en el caso de que veamos que se vaya necesitando. Corregimos de sal si es necesario y, una vez terminado, solo tenemos que disfrutarlo y compartirlo con nuestra familia, nuestros amigos, y solamente desearos que os guste, y si que eso es así, pues que me lo digáis. Muchísimas gracias.